Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo la biografía de Elizabeth Woodville, más tarde conocida como solo Lady Elizabeth Grey. Ella fue reina de Inglaterra por su matrimonio con el rey Eduardo IV en 1464, ocupando tal puesto hasta que Eduardo fue depuesto en 1470, y volviendo al trono al año siguiente con la restauración de su esposo, y hasta la muerte de este último en 1483. Elizabeth fue conocida en su época por ser la mujer más bella de las Islas Británicas, y también fue madre de los afamados príncipes que desaparecieron en la Torre y de Isabel de York, la reina consorte de Enrique VII. Ella es, por tanto, abuela materna del rey Enrique VIII. Ella también tiene la distinción de ser la primera mujer inglesa en convertirse en reina consorte, ya que, hasta su época, todos los reyes anteriores se habían casado solo con princesas extranjeras. Con este video, espero complacer las peticiones de Amelia Laurelo Sánchez, Giovanni XII, y de todos aquellos que querían saber más sobre la vida de la también llamada Reina Blanca. Elizabeth Woodville ha disfrutado de un resurgimiento en los últimos tiempos, debido a la novela de Philippa Gregory, The White Queen, basada en su vida antes, durante y después de ser reina. Elizabeth realmente fue una mujer medieval singular. Era conocida por ser una belleza clásica, pero había mucho más en ella que en su rostro. Ella era un mecenas de la educación, una esposa fiel, una reina obediente y una buena madre. Elizabeth pagó el precio más alto imaginable por el amor que compartió con el rey Eduardo IV. Sufrió la pérdida de sus hijos y herederos, y en el momento de su muerte, su estrella había caído. La historia de Elizabeth es una historia clásica de cómo la rueda de la fortuna gira, para bien y para mal. Elizabeth Woodville nació alrededor de 1437 en Grafton Regis, Northamptonshire. Y desafortunadamente, no sobrevive ningún otro registro de su nacimiento. Fue la primogénita de un matrimonio socialmente desigual entre Sir Richard Woodville y Jaquette de Luxemburgo, el cual había escandalizado brevemente a la corte inglesa. Los Woodville, aunque una familia antigua y respetable, eran burgueses más que nobles, una familia terrateniente y rica que anteriormente había producido comisionados de paz, alguaciles y parlamentarios, en lugar de pares del reino. La madre de Elizabeth, en cambio, era la hija mayor de Pedro I de Luxemburgo, conde de Saint Paul, y como viuda del duque de Bedford, quien a su vez era tío del rey Enrique VI de Inglaterra, era antes de su segundo matrimonio una de las mujeres de más alto rango en el reino. Jaquette había prometido, tras la muerte de su primer marido, que no se volvería a casar sin obtener primero el permiso real, y como dicha autorización para casarse con Richard Woodville estaba fuera de discusión, la pareja se casó en secreto. Así que cuando el matrimonio se hizo público, la pareja fue fuertemente multada, pero fue indultada el 24 de octubre de 1437. Se ha conjeturado que el indulto coincidió con el nacimiento de Elizabeth, la primogénita de la pareja. Aproximadamente en 1452, a la edad de 15 años, Elizabeth Woodville se casó con Sir John Grey de Groby. Sir John era hijo de Elizabeth Ferrars, la baronesa Groby, que gobernaba la casa a la que ahora se unía Elizabeth, en Groby Hall, cerca de Leicester. No se sabe nada de la relación personal de Elizabeth y John, pero la pareja tuvo dos hijos. Thomas Grey, conde de Huntingdon, marqués de Dorset y Lord Ferrars de Groby. Nacido en 1455 y muerto en 1501. Se casó dos veces y solo tuvo descendencia de su segunda unión, con la que tuvo 14 hijos. La disputada reina Lady Jane Grey es descendiente directa de esta línea. Richard Grey. Nacido en 1457 y ejecutado en 1483, en el castillo de Pontefract. Elizabeth Woodville fue llamada la mujer más hermosa de la isla de Gran Bretaña, con ojos de párpados pesados como los de un dragón.
El estándar de belleza para una mujer medieval era consistente tanto en la literatura como en el arte de la época: pelo largo y rubio, ojos de gato, rostro ovalado, frente alta, cejas depiladas, boca pequeña y físico esbelto. Elizabeth Woodville tenía todos estos atributos. Los relatos de su apariencia física, así como las representaciones de ella en retratos, vidrieras e ilustraciones, indican que ella era una belleza clásica. Si la historia de que un rey se enamoró perdidamente de Elizabeth en el momento en que la vio es cierta, entonces ella debió haber sido muy hermosa. Se ha sugerido que Elizabeth fue dama de honor de Margarita de Anjou, reina de Enrique VI. Y hay un registro de una tal Isabel Grey. Los nombres de Isabel y Elizabeth a menudo se usaban indistintamente entre sus damas, pero de esto no hay certeza, y la edad de Elizabeth lo hace poco probable. La familia Grey, como los Woodville, era lancasteriana, y John Grey luchó y murió en la Segunda Batalla de San Albano, en febrero de 1461. Aunque esta batalla fue una victoria de Lancaster, la ciudad de Londres se negó a permitir que los victoriosos de Lancaster entraran en la ciudad y, en cambio, Eduardo, conde de March, líder de la Casa de York, entró en Londres para ser coronado como Eduardo IV. Eduardo siguió a esto con una abrumadora victoria sobre los lancasterianos en la batalla de Taunton. Elizabeth ahora estaba viuda, con 2 hijos. Por razones desconocidas, pero probablemente debido a una relación incómoda con su suegra, ella regresó a la casa de sus padres en lugar de permanecer en su hogar conyugal, como hubiera sido más habitual para una mujer viuda con hijos. Estos hijos, Thomas y Richard, no recibieron la herencia de Bradgate que se merecían. El primer contacto claro de Elizabeth con la corte de Eduardo IV se produjo el 13 de abril de 1464, solo unos meses antes de la fecha sugerida de su matrimonio con el rey. Ella apeló a William, Lord Hastings, por su ayuda en una disputa que surgió con su suegra. En efecto, con la derrota del bando Lancaster, la herencia de sus hijos ahora estaba en riesgo, por lo que, según la leyenda, Elizabeth decidió ir al encuentro del nuevo rey mientras éste cazaba cerca de su casa, para suplicarle en persona por su caso. La leyenda dice que ella esperó por el rey a la sombra de un roble en el bosque de Whittlebury, Northamptonshire. Eduardo vino cabalgando, escuchó sus problemas y, siempre susceptible al encanto femenino, se enamoró de la viuda. Él le sugirió que se convirtiera en su amante. Pero Elizabeth se negó. La apariencia abatida y belleza triste de Elizabeth no solo hicieron que ganara la disputa con su suegra, sino que también le ganó el corazón del rey conquistador. Aunque en un primer momento, Eduardo no estaba dispuesto a hacerla su reina, ella lo dejó para resolver esa disyuntiva. Sabiendo que el joven y apuesto rey había tenido una reputación de mujeriego, los afectos de Elizabeth aún estaban en el recuerdo del esposo de su juventud. Y su indiferencia aumentó el amor del joven rey por ella. Por su parte, Elizabeth mostró cada signo de piedad genuina y su negativa a convertirse en amante real podría haberse inspirado en su fe, o puede haber sido un estratagema para alentar a Eduardo a casarse con ella. Dado que ningún rey de Inglaterra antes se había casado con un súbdito, parece poco probable que ella pensara que el rey haría una excepción esta vez. Era deber de un monarca, después de todo, el hacer un matrimonio extranjero que resultara ventajoso para el reino. Eduardo, sin embargo, estaba realmente enamorado, y su matrimonio con la viuda Elizabeth Woodville tuvo lugar en secreto y, aunque no hay evidencia documental de la fecha, se dice tradicionalmente que la unión tuvo lugar en su casa familiar en Northamptonshire, el 1 de mayo de 1464. Solo la madre de la novia y 2 damas asistieron. Eduardo se casó con Elizabeth poco más de 3 años después de haber asumido el trono inglés, a raíz de su abrumadora victoria sobre los lancasterianos en la batalla de Taunton, que resultó en el desplazamiento del rey Enrique VI. El matrimonio le dio una gran ofensa a la madre de Eduardo, Cecily, duquesa de York. Esta señora, quien, antes de la muerte de su esposo, había asumido el estado de una reina, tenía que darle lugar a la hija de un caballero. Fue un 29 de septiembre de 1464, que Eduardo IV finalmente declaró públicamente a Elizabeth como su esposa en el Palacio de Reading.
Ella fue coronada reina el 26 de mayo de 1465, el domingo después del día de la Ascensión. En los primeros años de su reinado, la gobernanza de Eduardo IV de Inglaterra dependía de un pequeño círculo de seguidores, especialmente su primo, Richard Neville, conde de Warwick. Alrededor de la época del matrimonio secreto del rey, Warwick estaba negociando una alianza con Francia, en un esfuerzo por frustrar un arreglo similar de su enemigo jurado, Margarita de Anjou, esposa del depuesto Enrique VI. El plan era que Eduardo se casara con una princesa francesa. Así que cuando su matrimonio con Elizabeth Woodville, quien era plebeya y de una familia de partidarios de Lancaster, se hizo público, Warwick quedó avergonzado y ofendido, y su relación con Eduardo nunca se recuperó. El partido también fue gravemente recibido por los consejeros reales, quienes, según Jean de Waurine, le dijeron a Eduardo con gran franqueza que él debía saber que ella no era esposa para un príncipe como él. Con la llegada a la escena de la nueva reina llegaron muchos familiares, algunos de los cuales se casaron con las familias más notables de Inglaterra. 3 de sus hermanas se casaron con los hijos de los condes de Kent, Essex y Pembroke. Otra hermana, Catherine Woodville, se casó con el jovencito Henry Stafford, de 11 años, segundo duque de Buckingham. Mientras que otro hermano de Elizabeth, John, de 20 años, se casó con Catherine, duquesa de Norfolk. Esta duquesa había sido viuda 3 veces y probablemente estaba en sus 60 años, por lo que el matrimonio creó un escándalo en la corte. El hijo de Elizabeth de su primer matrimonio, Thomas Grey, se casó con Cecily Bondel, séptima baronesa Harrington. Por su parte, Elizabeth superó expectativas como reina consorte, proveyendo a su esposo con 10 hijos, 3 de los cuales fueron varones. Isabel de York, nacida en 1466 y muerta en 1503. Isabel fue reina consorte de Inglaterra como la esposa de Enrique VII y fue madre de Enrique VIII. Mary de York, nacida en 1467 y muerta en 1482, a la tierna edad de 14 años. Siendo enterrada en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Cecily de York, nacida en 1469 y muerta en 1507. Conocida como Viscondesa Wells, Cecily se casó en 3 ocasiones y tuvo descendencia. Eduardo V de Inglaterra, nacido en el santuario de Westminster en 1470, y muerto en circunstancias sospechosas posiblemente en 1483. Él fue uno de los príncipes desaparecidos de la torre. Margarita de York, una bebé nacida en 1470 y que vivió solo 8 meses. Richard, duque de York, nacido en 1473 y muerto en 1483. Fue otro de los príncipes desaparecidos de la torre. Ana de York, nacida en 1475 y muerta en 1511, a la edad de 36 años. Se casó con Thomas Howard, después tercer duque de Norfolk, y fue conocida como Lady Howard. Ella tuvo solo un hijo, llamado Thomas. George, duque de Bedford, nacido en 1477. Vivió solo hasta los 2 años de edad y fue enterrado en la capilla de San Jorge, en Windsor. Catherine de York, nacida en 1479 y muerta en 1527, fue condesa de Devon. Se casó con William Courtney y tuvo 3 hijos. Y finalmente, Brígida de York, nacida en 1480 y muerta en 1507. Ella fue monja en el priorato de Dartford, en Kent. El estatus de Elizabeth como plebeya antes de su matrimonio repentino y secreto con Eduardo fue principalmente la razón de la reacción negativa contra su estatus como reina. A menudo, ella era vista como arrogante e irrespetuosa, por las acciones que serían consideradas como normales en una dama de rango superior. Ciertamente, Elizabeth Woodville participó en actos de piedad cristiana, de acuerdo con las expectativas convencionales de una reina consorte medieval. También se convirtió en patrona del Queen's College, en Cambridge. Sus actos incluyeron hacer peregrinaciones, obtener una indulgencia papal para aquellos que se arrodillaban y rezaban el Ángelus 3 veces al día,
y fundar la capilla de San Erasmo en la abadía de Westminster. Cuando un observador de Nuremberg, un noble bohemio llamado Gabriel Tasso, llegó a la corte inglesa en 1466, poco después del nacimiento de la primera hija de Elizabeth, comentó en detalle el lujo en el que Woodville cenó. La reina dejó su lecho de parto y se fue a la iglesia en orden majestuoso, acompañada de muchos sacerdotes con reliquias y muchos académicos que cantan y transportan luces. Siguieron una gran compañía de damas y doncellas del país y de Londres que habían sido convocadas. Luego vino una gran compañía de trompetistas y tocadores de instrumentos de cuerda. El coro del rey siguió, 42 de ellos, que cantaron excelentemente. Luego llegaron 24 heraldos, seguidos de 60 caballeros. Por fin llegó la reina, escoltada por 2 duques. Por encima de ella había un dosel. Detrás de ella estaban su madre, doncellas y damas a la cantidad de 60. Entonces la reina escuchó el canto de una misa y, después de haber dejado la iglesia, regresó a su palacio en procesión como antes. Entonces todos los que se habían unido a la procesión se quedaron para comer. Se sentaron, mujeres y hombres, y eclesiásticos, cada uno según en rango, y llenaron 4 grandes habitaciones. Como primer ministro, pariente y general de Eduardo IV, el conde de Warwick había tenido, de 1460 a 1465, el dominio absoluto en Inglaterra. Warwick ciertamente había tenido la esperanza de que, tan pronto como su hija mayor Isabel tuviera la edad suficiente, la habría convertido en reina, una especulación para siempre decepcionada por la exaltación de Elizabeth. Warwick entonces dio a su hija Isabel en matrimonio al duque de Clarence, e Inglaterra estaba poco después en un estado de insurrección. Como la furia popular se dirigió especialmente contra la familia de la reina, se aconsejó a los Woodvilles que se retiraran por un tiempo. El primer brote de la tormenta murmuradora fue una rebelión en 1468 en Yorkshire, bajo un tal Robin de Ridsdale, declarado por algunos como un noble forajido por la causa de la Rosa Roja. El asesinato del padre y el hermano de la reina siguió en 1469. Y cuando el rey avanzó para reprimir estos ultrajes, Warwick y su hermano lo incautaron, y lo mantuvieron en el castillo de Warwick, donde trataron de sacudir su afecto por Elizabeth al insinuar que toda su influencia sobre él procedía de la habilidad de su suegra en la brujería. El rey yorkista escapó rápidamente a Windsor y pronto estuvo una vez más en su metrópolis, que estaba perfectamente dedicada a él y donde, al parecer, su reina había permanecido en seguridad durante estos eventos alarmantes. De nuevo, Inglaterra era suya. Warwick y Clarence, alarmados por su escape, se llevaron a su flota y huyeron, con dificultad, a la costa de Francia. Elizabeth fue colocada por el rey en seguridad en la torre, antes de marchar para dar batalla a los insurgentes. Ella era la madre de 3 niñas, pero no había dado aún un varón a la casa de York. Eduardo IV escapó por poco de ser una vez más arrojado al poder de Warwick, que había regresado a Inglaterra. Pero siendo advertido por su fiel sargento, el rey huyó en la noche, y se embarcó en Lynn con algunos amigos fieles, tomando rumbo a Flandes. Elizabeth fue dejada sola, con su madre, para esperar la tormenta. Ella era residente en la torre, donde su partido aún tenía prisionero al depuesto rey Enrique VI. Si bien el peligro aún estaba a distancia, las resoluciones de la reina eran notablemente valientes. Sin embargo, el mismo día en que Warwick y Clarence entraron en Londres, Elizabeth tomó su barcaza y huyó por el Támesis a Westminster, no a su propio palacio, sino a un edificio fuerte y sombrío llamado el Santuario, el cual ocupaba un espacio al final del cementerio de Santa Margarita. Aquí llegó con su madre, sus 3 pequeñas hijas, Isabel, Mary y Cecily, y unas pocas damas asistentes. Y en este lugar triste, el 1 de noviembre de 1470, Elizabeth dio a luz al ansiado heredero de la casa de York. Las condiciones en el santuario no eran lujosas, pero el abad de Westminster envió varias comodidades desde la abadía cerca. Y una monja, residente en el santuario, asistió caritativamente a la reina angustiada, y actuó como enfermera del pequeño príncipe. El médico de la corte asistió a la madre y a su hijo, mientras que un carnicero fiel,
evitó que todo el grupo en el santuario muriera de hambre. El pequeño príncipe fue bautizado, poco después de su nacimiento, en la abadía, sin boato ni pompa, y más bien como si hubiera sido el hijo de un hombre pobre. A principios de marzo de 1471, Elizabeth fue animada por la noticia de que su esposo había desembarcado, y poco después, que su cuñado Clarence había abandonado al conde de Warwick. Londres abrió sus puertas a Eduardo IV, quien se apresuró al santuario para abrazar a su esposa y ver a su hijo recién nacido. La misma mañana de esta alegre reunión, Elizabeth, acompañada por su rey, dejó el palacio de Westminster, pero poco después se retiró a la Torre de Londres, mientras su esposo ganaba las batallas de Barnet y Tewkesbury. La noticia de su éxito apenas la había alcanzado, antes de que la torre fuera amenazada por tropas provenientes de Falconbridge. Pero su valiente hermano, Anthony Woodville, y ella misma, confiando en su ayuda, se enfrentaron al peligro esta vez sin huir. Después de que Eduardo había aplastado la rebelión al casi exterminar a sus oponentes, dirigió su atención a recompensar a los amigos a quienes debía su restauración, y otorgó generosas propinas a esos humildes partidarios que habían ayudado a su Elizabeth, como él la llamaba, en toda esa crisis temerosa. El depuesto rey Enrique VI murió en mayo de 1471 en la Torre, y aunque se dijo oficialmente que su muerte fue causada debido a la tristeza, ante la pérdida de su único hijo en la batalla, lo más probable es que hubiera sido asesinado bajo las órdenes de Eduardo. Por su parte, la ex reina Margarita de Anjou permaneció encerrada en la torre por un tiempo, hasta que se le permitió ir al continente, donde murió años después, en relativa pobreza. Y a pesar de haber sufrido la muerte de su propia madre, acaecida en 1472, la vida para Elizabeth Woodville y su familia parecía regresar a un buen ritmo cuando, en enero de 1477, ella presidió la boda de su segundo hijo, Richard, duque de York, con Anne de Mowbray, la heredera infantil del ducado de Norfolk. La capilla de St. Stephen, Westminster, donde se realizó la ceremonia, estaba espléndidamente adornada con telas de oro para la ocasión. La reina dirigió al pequeño novio, que no tenía aún 5 años, y su hermano, el conde Rivers, dirigió a la novia bebé, apenas de 3 años. Luego, todos participaron de un rico banquete, presentado en la Cámara Real. Poco después de este matrimonio infantil, toda Inglaterra se sorprendió por las extrañas circunstancias que asistieron a la muerte del hermano del rey, el duque de Clarence. La reina había sufrido las consecuencias de la rebelión de Warwick y Clarence años antes. Su padre y su hermano habían sido ejecutados en su nombre. Su hermano Anthony, el orgullo de la caballería inglesa, había escapado por poco de un destino similar. Además, su madre había sido acusada de brujería por sus partidarios. Y Elizabeth no calmó la mente de su esposo cuando Clarence le dio provocación. De hecho, ella le dijo a Eduardo que sus hijos nunca podrían sentarse en el trono si su hermano permanecía con vida. Luego del escándalo que Clarence provocó al acusar a una de las damas de su esposa de haberla envenenado, y ante la negativa de Eduardo de que su hermano se casara después con la nueva duquesa de Borgoña, Clarence se fue de la corte. Él fue arrestado poco después, acusado de haber imaginado la muerte del rey. El propio Eduardo procesó a su hermano y exigió que el Parlamento aprobara un proyecto de ley en su contra, declarando que era culpable de traiciones antinaturales y odiosas. Después de su condena, Clarence fue ejecutado en privado en la Torre, el 18 de febrero de 1478, y poco después del evento, se extendió un rumor de que había sido ahogado en un barril de vino de Malvasía. Una razón para que Eduardo hiciera ejecutar a su hermano pudo haber sido que George había amenazado con cuestionar la legalidad del matrimonio real, y pudo haber descubierto en el obispo Robert Stillington que George probablemente había dejado escapar el secreto del precontrato para el matrimonio de Eduardo con Lady Eleanor Talbot, aunque algunos autores disputan esto. El otro hermano del rey, Ricardo, ciertamente estaba ausente de toda esta escena, ya que residía en el norte. Y en el día de San Jorge, sucediendo a esta tragedia grotesca y horrible, el Festival de la Orden de la Jarretera se celebró con más pompa que de lo habitual. La reina tomó una parte decidida y llevaba las túnicas como dama principal de la orden.
Su vanidad estaba inflada excesivamente debido al compromiso que el rey de Francia había hecho para que su hijo, el Delfín, se casara con su hija mayor, Isabel. Fue por este tiempo que el rey Eduardo había tomado por amante a una tal Jane Shore, la esposa de un orfebre y banquero en la ciudad. El nombre de esta mujer fue, en realidad, Elizabeth Lambert, y Eduardo no la descartó como hizo con muchas de sus otras amantes y estaba completamente dedicado a ella. Jane tenía una gran influencia sobre el rey, y algunos autores afirman que dicha influencia competía con la de la propia reina, pero Jane no la usaría para su propio beneficio personal. La salud de Eduardo comenzó a fallar y se quedó sujeto a un número creciente de dolencias. Sus médicos atribuyeron esto en parte a su hábito usual de vomitar, lo que le permitía luego regresar a comer en grandes cantidades, para después de vomitar de nuevo, comenzar el mismo ciclo. Él se enfermó fatalmente en la Pascua de 1483, pero sobrevivió lo suficiente como para agregar codicilios a su voluntad. El más importante de los mismos fue el de nombrar a su hermano Ricardo, duque de Gloucester, como protector. El rey murió el 9 de abril de 1483, a los 40 años. Después de la muerte repentina de Eduardo, Elizabeth Woodville se convirtió en reina viuda. Excepto por tener el control de los matrimonios de sus hijas, el testamento de su difunto esposo no le dio ninguna autoridad. Y Elizabeth quedó, en realidad, más desprotegida en su segunda viudez, que lo que había estado en su primera viudez. El duque de Gloucester había estado muy poco en la corte desde la restauración de su hermano años antes. Ahora también estaba ausente en el norte, e hizo que su sobrino, ahora rey Eduardo V, fuera proclamado en York, escribiendo cartas de condolencia tan llenas de amabilidad y sumisión, que Elizabeth pensó que tendría a un amigo y buen cuñado en él. Pero alarmantes noticias fueron traídas a la reina a la medianoche, el 3 de mayo, de que el duque de Gloucester había interceptado al joven rey con una fuerza armada mientras viajaba a Londres, se había apoderado de su persona y había arrestado a su hermano, Anthony Rivers, y a su otro hijo, Lord Richard Grey. Sin embargo, en ese momento de agonía, Elizabeth recordó que, si bien podía mantener a su segundo hijo en seguridad, la vida del joven rey estaba segura. Ella dejó el palacio y se fue con sus hijos restantes al santuario de Westminster. Dorset, su hijo mayor, directamente se enteró del arresto de su hermano, abandonó débilmente su confianza como agente de la torre y llegó al santuario al servicio de su madre. El arzobispo de York le trajo un mensaje de vítores enviado por Lord Hastings en la noche. «Ah», respondió Elizabeth, «es él el que va a destruirnos». «Señora», dijo el arzobispo, «tenga consuelo, que si coronan a cualquier otro rey y no a su hijo mayor, traeremos la corona mañana y coronaremos al otro que tiene usted aquí. Y aquí está el gran sello, que en forma sabia su noble esposo me lo dio, así que se lo entrego para el uso de su hijo». Y con ello, Lord Hastings le entregó a la reina el gran sello y partió de allí al amanecer. Con la excepción de las dos doncellas hermosas y femeninas, Isabel y Cecily, la familia real eran solo niños pequeños. El principal objetivo de Gloucester era tener posesión del duque de York, entonces a salvo con su madre en Westminster. Y como el arzobispo de Canterbury tenía miedo de que se usara la fuerza, él fue con una delegación de nobles, para persuadir a Elizabeth para que entregase a su hijo, diciendo que el joven rey requería la compañía de su hermano, estando melancólico sin un compañero de juegos. A esto, Elizabeth respondió, «Buen protector, ora a Dios que pueda ser tal. Que el rey carece de un compañero de juegos. No se puede encontrar a nadie más que juegue con el rey, sino solo a su hermano, que no tiene deseo de jugar porque está enfermo». Según la debilidad natural de su personaje, Elizabeth cedió a la importunidad, y tomando al joven Richard de la mano, dijo, «Aquí lo entrego, y la vida de su hermano con él, y de ustedes los requeriré ante Dios y el hombre. Adiós. Mi propio hijo dulce. Dios te cuide bien. Dios sabe cuándo volveremos a besarnos de nuevo». Y con eso lo besó y lo bendijo, luego le dio la espalda y se fue, dejando al pobre niño inocente llorando.
Cuando el arzobispo y los señores habían recibido al joven duque, lo llevaron a su tío, que lo recibió en sus brazos con estas palabras: «Ahora bienvenido, mi señor, con todo mi corazón». Luego lo llevó honorablemente a través de la ciudad hacia su hermano el rey, quien entonces estaba en Ely House, y esa misma noche los llevaron a la torre, de la que nunca más salieron con vida. Aunque los preparativos para la coronación de Eduardo V siguieron de noche y día en la abadía. Es posible que la muerte de Lord Hastings tenga cierta influencia en la rendición imprudente del joven duque de York. Si Elizabeth tuviera alguna alegría secreta ante la ejecución ilegal del rival y enemigo de su hermano Rivers, muy pronto tuvo que lamentar un destino similar para ese mismo querido hermano y para su hijo, Lord Richard Grey, quienes fueron decapitados el 24 de junio, cuando el ejército del norte, comandado por hombres leales a Ricardo, comenzó su marcha a Londres. Cuando se completó la masacre de cada partidario de los derechos de sus sobrinos, y que la venida de 9.000 hombres temidos del norte intimidara a los londinenses, el falso protector Gloucester se quitó por completo la máscara. El duque de Buckingham indujo al confesor de Eduardo IV a predicar un sermón contra el título del nuevo rey, con el pretexto de que el compromiso de Eduardo IV con Lady Eleanor Butler nunca había sido disuelto por la Iglesia. El confesor también instó al reconocimiento inmediato del duque de Gloucester como soberano, dejando a un lado a los hijos de Clarence, con el pretexto de su proceso por el Parlamento y anterior ejecución. Las débiles aclamaciones de «Viva el rey Ricardo III» fueron dichas por partidarios contratados, pero los ciudadanos de Londres se dispersaron con enojo silencioso. Las fuerzas del norte se acercaron a Bishopsgate el 26 y Ricardo III fue proclamado rey. La infeliz reina viuda Elizabeth Woodville y sus hijas pudieron haber escuchado la proclamación del usurpador desde la casa del abad en Westminster, y el 6 de julio oído el sonar de las trompetas mientras Ricardo era coronado rey. Poco después, el usurpador, su esposa y su hijo, ahora llamado Edward, príncipe de Gales, hicieron un gran viaje al castillo de Warwick. Mientras tanto, los desafortunados hijos de Elizabeth fueron encarcelados de cerca bajo el cuidado de Sir Robert Brackenbury, uno de los comandantes del norte de Ricardo III. Según la historiadora Agnes Strickland, Ricardo envió a uno de sus caballeros, John Green, con la orden de matar a los hijos de Eduardo IV inmediatamente. Brackenbury respondió que él moriría primero. Se realizó una consulta de medianoche entre Ricardo y su maestro de caballos, Sir James Tyrrell, quien dejó el castillo de Warwick el 2 de agosto, con órdenes a Brackenbury del rey para que entregara las llaves de la torre a Sir James Tyrrell por solo una noche. En su viaje desde Warwickshire, Sir James fue asistido por dos hombres, su escudero, Mouse Forrest, un campeón del norte de inmensa fuerza, y otro de nombre John Dutton, un gran bribón. Sir James había solicitado a su propio hermano que lo ayudara, pero se encontró con un rechazo positivo de su parte. En la versión de Agnes Strickland, los tres asesinos llegaron a la Torre de Londres después del anochecer, el 3 de agosto de 1483. Sir James Tyrrell exigió las llaves de la torre, y muy entrada la noche, cuando el sueño pesa más en los párpados jóvenes, uno de los guardianes de la torre que atendía a los desventurados príncipes, guió a los asesinos a través de los pasajes secretos de la casa del teniente a la puerta de entrada. Hay una pequeña y sombría habitación, escondida en el espacio entre esa torre y la torre de Wakefield, cercada con escaleras de piedras sinuosas. Ningún lugar podría ser más conveniente para el asesinato secreto. La tradición se ha aferrado a ella, y llamó a esta prisión fatal que alojaba la sangrienta torre. Sir James Tyrrell no entró en la cámara donde dormían las pobres víctimas, pero sus fuertes rufianes se arrastraron en silencio y oprimieron a los príncipes con su gran fuerza y peso, sofocándolos con las almohadas. Cuando se completaron los asesinatos, dos de los asesinos colocaron los cadáveres reales en la cama, e invitaron a Sir James Tyrrell a ver su trabajo. Cuando Tyrrell devolvió las llaves al teniente Brackenbury, este último descubrió que sus jóvenes prisioneros habían desaparecido. El trío asesino regresó entonces al castillo de Warwick para informar sus acciones a su señor. Ricardo III aprobó todo lo que su favorito sin escrúpulos y su maestro de caballos habían hecho, excepto la disposición de los cadáveres de sus sobrinos.
Insistió en que deberían ser sacados del nicho en que fueron arrojados y enterrados en terreno consagrado. La aversión de Sir Robert Brackenbury a tener que ver con los asesinatos arrojó una gran dificultad en el camino de las órdenes del usurpador, provocado por la primera punzada de su conciencia. Es por la confesión de Sir James Tyrrell, quien fue procesado 20 años después por conspirar contra los Tudor, que supimos los detalles del asesinato en la torre. Pero James no pudo decir dónde habían sido enterrados los niños. Él solo escuchó las órdenes de Ricardo, dadas al sacerdote de la torre, para que, en la noche, pusiera los cuerpos donde nadie supiera. Y ese anciano clérigo murió 2 o 3 días después. El secreto no fue adivinado durante 2 siglos. Pero cuando en 1674, el rey Carlos II transformó la Torre Blanca en una oficina de registro, bajo el tramo de escaleras que conducía a la hermosa capilla normanda, se descubrió un cofre que contenía los huesos de 2 niños, de la misma edad de los herederos asesinados de Eduardo IV. Las órdenes del usurpador siendo cumplidas cabalmente, el suelo fue consagrado como perteneciente al lugar anterior y profundamente secreto el entierro fue. Carlos II mandó a enterrar los restos de los herederos de York entre sus antepasados, en la abadía de Westminster, donde hoy aún podemos comentar el monumento y la inscripción cerca de la capilla de Enrique VII. Y ahora debemos regresar a la vida de la desafortunada madre, Elizabeth Woodville, quien estando en el santuario, escuchó sobre los asesinatos de sus hijos, noticia que, según Thomas Morrow, golpeó su corazón como el agudo dardo de la muerte. Ella se desmayó y cayó al suelo, donde estuvo por algún tiempo sin conocimiento. Después de que fue revivida y volvió a su memoria, con lamentables gritos llenó toda la mansión. Su pecho golpeó, su cabello justo rasgó, y llamando por su nombre a sus dulces hijos, se dijo haber estado loca al haber mandado a su hijo menor fuera del santuario, para que su propio tío lo matara. Ella se arrodilló y lloró a Dios por venganza. Y cuando Ricardo III perdió inesperadamente a su único hijo, por cuyo avance él había empapado su alma en el crimen, los ingleses declararon que la oración de la madre agonizante había sido escuchada. La salud de la reina viuda se hundió bajo la angustia infligida por estos asesinatos, que había sido ya golpeada por la ejecución ilegal de su hijo, Lord Richard Grey, y de su hermano, en Pontefract. Elizabeth fue visitada en el santuario por un médico sacerdote, el Dr. Lewis, quien también asistía a Margaret Beaufort, madre de Enrique Tudor, conde de Richmond, quien entonces estaba exiliado en Bretaña. El Dr. Lewis sugirió por primera vez el plan de unir a la princesa Isabel con este último vástago de la casa Lancaster. Elizabeth abrazó ansiosamente la propuesta. Y el duque de Buckingham, habiendo sido disgustado por Ricardo, su compañero en el crimen, se levantó en armas. Pero después del absoluto fracaso de su insurrección, Elizabeth se redujo a la desesperación, y finalmente se vio obligada a abandonar el santuario. El 1 de marzo de 1484, ella y sus hijas salieron del santuario, después de que Ricardo III juró públicamente de que las mismas no serían dañadas ni abusadas, y que no serían encarceladas en la Torre de Londres o en ninguna otra prisión. Ricardo también prometió proporcionarles porciones de matrimonio y casarlas con caballeros nobles del reino. La familia regresó entonces a la corte, aparentemente reconciliada con Ricardo. Desde allí, Elizabeth le escribió a su hijo Dorset en París, para poner fin inmediatamente al tratado de matrimonio entre Enrique Tudor y la princesa Isabel. Y después de la muerte de la reina de Ricardo, Annabel, en marzo de 1485, surgieron rumores de que el rey recién viudo se iba a casar con su hermosa y joven sobrina. Los conspiradores que habían proyectado tal matrimonio con Enrique Tudor estaban ahora muy indignados. Y aunque al pactar con el presunto asesino de sus hijos, para salir del santuario y enviar a sus hijas a la corte, muchos han tachado a Elizabeth como una mujer fría y ambiciosa, también hay que entender que estos pasos fueron el resultado evidente de que ella se encontraba entonces en una situación muy difícil, y tal vez sin salida.
En 1485, con la terminación exitosa de la expedición realizada por Enrique Tudor, para obtener a su novia prometida y la corona de Inglaterra, eso de inmediato vengó a la reina viuda y su familia, y así Elizabeth recuperó su completa libertad después de la batalla de Bosworth, en agosto de dicho año. Liberada del control despótico del escudero de Ricardo, Elizabeth, restaurada al rango real, le dio la bienvenida a su hija mayor, que fue traída a Westminster desde el castillo de Sheriff Hutton, permaneciendo con ella hasta enero del año siguiente, cuando la vio por fin unida en matrimonio con Enrique, que ahora era reconocido como rey de Inglaterra. Uno de los primeros actos de Enrique VII fue el de proveer a la madre de su reina con los privilegios acorde a la viuda de un soberano inglés. Desafortunadamente, Elizabeth no había sido dotada con las tierras antiguamente apropiadas a las reinas de Inglaterra, sino solo con las del ducado de Lancaster. Sin embargo, un mes después del matrimonio de su hija con Enrique VII, ella recibió posesión de algunos de los palacios de dote, entre los cuales estaba el de Farnham, que proveía unas 102 libras al año. Y el 12 de febrero de 1487, Elizabeth se retiró a los apartamentos reales en la abadía de Bermondsey. Los académicos difieren sobre el por qué ella pasó los últimos 5 años de su vida viviendo en Bermondsey. Entre sus biógrafos modernos, Dedel Baldwin cree que Enrique VII la obligó a retirarse de la corte, mientras que Arlene Auckland presenta pruebas de julio de 1486, de que ella ya estaba planeando su retiro, para vivir una vida religiosa y contemplativa. Otra sugerencia es que su retirada a Bermondsey fue forzada sobre ella, porque de alguna manera estuvo involucrada en la rebelión de Lambert Simnel de 1487, o al menos fue vista como un aliado potencial de los rebeldes. Pero eso parece descabellado, ya que Simnel había afirmado ser Edward de Warwick, hijo de su viejo enemigo, George, el duque de Clarence. Y difícilmente se puede suponer que Elizabeth hubiera deseado ver a un hijo de Clarence expulsar a su propia hija, y nieto del trono. Por último, existe la teoría de que Elizabeth tuvo que ceder su puesto en la corte como reina madre, ante la presencia formidable de Margaret Beaufort. De todos modos, el acto parlamentario por el cual Elizabeth había sido privada de su dote en el reinado anterior fue quemado. Y también se sabe que, en el momento en que se la declara en desgracia por patrocinar al impostor que personificó al joven conde de Warwick, ella también fue elegida por el rey, por encima de su propia madre amada, como patrocinadora de su primer nieto, el recién nacido príncipe Arturo. Enrique envió dinero a su suegra en marzo de 1488, refiriéndose a ella como «muy querida y bien amada, reina Elizabeth, otrora esposa del noble príncipe de famosa memoria, el rey Eduardo IV, y la madre de nuestra querida esposa, la reina». Enrique le dio más dinero a lo largo de los años y organizó los matrimonios de sus hijas más jóvenes. Anne de York fue casada con Thomas Howard, conde de Surrey, un partido que había sido discutido originalmente durante el reinado de Ricardo III. Catherine de York se casó con el conde de Devon y Cecily de York con el vizconde de Wells. Si bien estos no fueron los grandes matrimonios reales que su padre habría buscado para estas princesas, los mismos tampoco fueron deshonrosos. La más joven de las hijas de Elizabeth, Brígida, eligió convertirse en monja. En Bermondsey, Elizabeth fue tratada con el respeto debido a una reina viuda. Ella vivió una vida desahogada con una buena pensión y recibió pequeños obsequios de su yerno. Estuvo presente en el nacimiento de su nieta Margaret en el Palacio de Westminster, en noviembre de 1489, y en el nacimiento de su segundo nieto, el futuro Enrique VIII, en el Palacio de Greenwich, en junio de 1491. Su hija, la reina Isabel, la visitó en ocasiones en Bermondsey, aunque otra de sus hijas, Cecily de York, la visitaba con más frecuencia. Enrique VII contempló brevemente casar a su suegra con el rey Jacobo III de Escocia, cuando la esposa de este último había muerto en 1486. Pero Jacobo fue asesinado en batalla 2 años después, y la alianza con ese reino se pospuso por unos años más. Elizabeth Woodville murió en la abadía de Bermondsey, el 8 de junio de 1492.
Su testamento muestra que ella murió con pocas propiedades personales. Pero esto no es de extrañar, ya que las grandes posesiones de la Casa de York estaban principalmente al alcance de la vieja duquesa de York, Cecily Neville, que sobrevivió a su odiada nuera por unos 3 años más. Eduardo IV había dotado a su orgullosa madre como si ella fuera una reina en sí, mientras que su propia esposa estaba dotada con la propiedad a la que no poseía ningún título real. El domingo de Pentecostés, el cadáver de la reina viuda fue llevado por agua a Windsor, y desde allí en privado, como ella solicitó, a través de la pequeña ceremonia fúnebre realizada en el castillo. Con la excepción de la reina, que estaba esperando el nacimiento de su cuarto hijo, y de Cecily, sus otras hijas asistieron al funeral. Y su hijo Lord Dorset, que se arrodilló a la cabeza del coche fúnebre, pagó el costo de la ceremonia. La voluntad de la difunta había especificado rituales simples. Los relatos sobrevivientes de su funeral el 12 de junio de 1492 sugieren que al menos una fuente sintió claramente que el funeral de una reina debería haber sido más espléndido, y puede haber objetado que Enrique VII no había estado en forma para organizar un funeral más acorde al rango de su suegra. Aunque la simplicidad era el deseo expreso de la propia reina viuda. Una carta descubierta en 2019, escrita en 1511 por Andrea Badowe, el embajador veneciano en Londres, sugiere que ella había muerto de peste, lo que explicaría la prisa y la falta de ceremonia pública. Elizabeth fue enterrada en la misma bóveda que su esposo, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. En una piedra plana, al pie de este monumento están grabadas, en caligrafía antigua, las siguientes palabras: King Edward IV and his Queen, Elizabeth Woodville. Uno de los 3 poemas líricos en inglés atribuidos a una mujer, bajo el título de My Heart is Set Upon a Lusty Pen, se atribuye a una reina Elizabeth, y a veces se cree que la misma se refiere a Elizabeth Woodville. Aunque se cree más comúnmente que la autora de esta composición parece haber sido su hija, Isabel de York. El personaje de Elizabeth Woodville ha sido representado en obras de ficción, tanto en la literatura, como en filmes y en la televisión. Ejemplos notables son su aparición en 2 de las obras de William Shakespeare. Henry VI, parte 3, escrita en 1592, en la que es un personaje bastante menor, y en Richard III, escrita aproximadamente en 1592, donde tiene un papel central. Shakespeare retrata a Elizabeth como una mujer orgullosa y atractiva. Y más recientemente, en las novelas de la escritora Philippa Gregory, de las cuales se desprenden a su vez las series de televisión The White Queen y The White Princess, la primera de las cuales fue realizada en 2013 y tiene a Elizabeth representada por la actriz sueca, Rebecca Ferguson. Gregory describe a Elizabeth como una mujer que se ganó el amor de un rey y ascendió a la realeza en virtud de su belleza. El estatus del personaje de Elizabeth Woodville ha sido denigrado desde su matrimonio imprevisto con el rey Eduardo IV en 1464, y hasta fechas más recientes. Hubo una gran cantidad de propaganda injusta y negativa en ese momento contra ella y su familia extendida, y esta propaganda ha sido perpetuada por cientos de años. Sin embargo, muchos historiadores recientes han reevaluado su posición e influencia durante el reinado de Eduardo y después. Las biografías de Orlene Auckland y Dedel Baldwin han logrado mucho para restaurar el carácter de Elizabeth, así como su posición e importancia en la historia. Elizabeth Woodville fue la primera mujer de la clase media de la sociedad inglesa en emparentarse con la familia real. Ella se defendió a sí misma y a su familia de sus enemigos contemporáneos, que la acusaban de practicar la brujería, y dio a su segundo esposo 10 hijos, 3 de ellos varones. Sufrió la muerte de su padre, de 2 de sus hermanos, y la desaparición de sus príncipes herederos, en medio de las turbulentas guerras de las Rosas. Vio cómo su hija primogénita ascendía al trono, de la mano del primer rey de la casa Tudor, y, finalmente, fue testigo del nacimiento de varios de sus nietos, los cuales continuarían perpetuando su sangre a través de los siglos. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Elizabeth Woodville, reina consorte de Inglaterra y abuela materna del rey Enrique VIII.
Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. No olviden darle me gusta al video, si así lo creen merecedor, suscribirse al canal, y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Feliz día y hasta pronto.